ejercicio que nos es propuesto en este polinomio, con lo que comenzaríamos es buscando los posibles divisores de este número, el número que no tenga exponente ni que tenga x. Entonces, bueno, esos números serían 1, 2, 3, 6. Para que agilicemos un poco, las pruebas se hacen cambiando x por un número entre estos que escogimos, que seleccionamos alternando los signos con uno positivo, uno negativo. En este caso, para que lo hagamos rápido, es menos x, menos 1, perdón. Bueno, entonces al intercambiar todas las x por el menos 1, nos debería dar 0. Cuando nos da 0, sabemos que ese número es factor, ese número no funciona. De ahí pasamos a hacer la división sintética. Acá lo que pasamos es todo el polinomio sin las x, solo los números. Y entonces el 2, el primer número, siempre baja solito. Y entonces a este 2, este resultado de acá lo vamos a multiplicar por el número que escogimos, que sería el menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. Efectúa una operación, como son signos iguales se suma y se mantiene el signo, entonces sería menos 3. Ya este menos 3 se multiplica con el menos 1 por el multiplicar signos, quedaría en 3 positivo, se restaría con el 14 por ser signos diferentes, quedaría menos 11, menos 11 se multiplicaría por menos 1, quedaría 11, acá quedaría 6, acá el 6 se multiplicaría por menos 1 y quedaría menos 6, por lo cual nos daría 0. El cociente terminaría siendo lo mismo que acá nos dio. Este sería nuestro nuevo polinomio. Y una de las diferencias es que baja un grado. Entonces, por ejemplo, acá el 2 tenía un exponente de 4, ahora va a pasar a tener un exponente de 3. Y así nos quedaría. Ahora este polinomio vamos a pasarlo a hacer su segunda división sintética. Debemos hacer esto hasta terminar con todo el polinomio. Acá nuevamente, para que agilicemos, sería el 3. Con el 3 nos da 0 y comenzamos a la división. Entonces, como nos da 0, menos 3 es factor. Entonces acá comenzamos a hacer la división sintética, que viene siendo lo mismo. El 2 baja solito, el 2 se multiplica con el 3, quedaría 6 y así sucesivamente hasta que terminemos todo. El resultado final, así como para que tenemos siempre lo mismo, porque pues todo este proceso es lo mismo, es hacer una división sintética, sacar un nuevo polinomio y a ese polinomio nuevo sacarle otra división sintética. Entonces, como para no redundar tanto, el resultado final sería 2x menos 1. A continuación se va a presentar el desarrollo del segundo ejercicio. Lo que se hizo primero fue multiplicar el exponente de m, que es menos 2 tercios, por el exponente de toda la expresión, que es menos 3. El resultado de esta multiplicación sería 2, entonces quedaría m al cuadrado. Igualmente se hace lo mismo con la siguiente letra, que es n. Se multiplica el exponente por menos 3. El resultado de esta multiplicación sería menos 3 cuartos, quedaría n a la menos 3 cuartos. El denominador de esta expresión es lo mismo decir m por n a la 1/2 que raíz cuadrada de m por n. En la otra expresión de la división se hizo el paso es similar, el cual es elevar a la 1/3 los términos que están dentro de la raíz cúbica, porque decir que elevar esto a la 1/3 es lo mismo decir que tener raíz cúbica de todos estos términos. Para el paso siguiente, lo que se dejó el numerador tal y como estaba, para después el denominador elevar cada letra a la 1/2, que fue la multiplicación del exponente de m por 1/2, el cual dio 1/2, entonces quedaría m a la 1/2. Igualmente n se multiplicó el exponente, que sería 1 por 1/2, igualmente da 1/2, quedaría n a la 1/2. En el otro término de la división se hizo el paso es el mismo. Se multiplican los exponentes de cada letra por el exponente que abarca toda la expresión. Entonces quedaría n a la menos 2 tercios, que es la multiplicación de menos 2 por 1/3. En el denominador se multiplica el exponente de m, que es 2, quedaría 2 tercios, entonces es m a la 2 tercios. Aquí con el exponente de p, que es 3, quedaría de la siguiente forma. Y al simplificarlo, quedaría 1. Entonces el exponente de p quedaría como 1,
entonces sería p a la 1, no hay necesidad de colocar el exponente 1 porque ya sabemos que ahí va un 1. En el siguiente paso, lo que se hizo fue restar los exponentes de los cuales lo que se hizo fue restar el exponente de las letras que tienen la misma base tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la resta de 2 menos 1 medio sería 3 medios, la m quedaría con m a la 3 medios. Por consiguiente, la n se le restarían también los exponentes, sería menos 3 cuartos menos 1 medio, lo cual daría menos 5 cuartos, entonces la n quedaría con el exponente menos 5 cuartos. En la siguiente expresión, lo único que se hizo fue pasar n a la menos 2 tercios en el denominador para que el exponente quedara positivo. Igualmente en el siguiente paso, en la primera expresión de la división, se bajó n a la menos 5 cuartos al denominador para que quedara con exponente positivo. Ahora estos dos los acomodamos de esta forma para que se pueda resolver con la ley de extremos y medios. Es decir, se multiplican los extremos y se multiplican los medios. La multiplicación de estos extremos da como resultado estos términos aquí de esta forma: m a la 3 medios por n a la 2 tercios por m a la 2 tercios por p. En el denominador quedaría la multiplicación de los medios, que sería n a la 5 cuartos por 1, quedaría igualmente el mismo término, n a la 5 cuartos. En el siguiente paso, lo que hacemos es, como en el numerador y en el denominador hay un término con base semejante, lo que se hace es restar los exponentes. La resta de estos exponentes de 2 tercios, restándolo con 5 cuartos, es menos 7 doceavos. Entonces quedaría la n con el exponente menos 7 doceavos. Como queremos que todos los exponentes queden positivos, lo que hacemos es bajar al denominador n con exponente positivo, quedaría n a las 7 doceavos. Entonces, la expresión simplificada completamente quedaría m a la 13 sextos por p sobre n a la 7 doceavos. Buen día, mi nombre es Brian Santana y voy a hablar sobre los pasos que se realizaron para construir un panal y animar a abejas que vuelan a su alrededor, que fue lo que nos correspondió en el tercer punto. Como primera medida voy a explicar cómo fue que se creó el panal. Empecé partiendo de un hexágono, por lo tanto lo primero que se realizó fue crear 6 puntos en los cuales cada número acá es una coordenada. Entonces digamos que el 1 pertenece al eje X, el 0 pertenece al eje Y y el otro 0 pertenece al eje Z, igualmente en todos los puntos. Luego de esto, con este comando procedemos a unir punto A y B, B y C, y así logramos unir los puntos. Y con este comando ya podemos generar lo que es la base del hexágono. Luego de esto procedí a crear 2 vectores con la finalidad de organizar los hexágonos que conforman el panal, y lo que realicé después de esto fue utilizar Prisma para volver el hexágono en 3D, digámoslo así. Luego de esto procedí a hacer una secuencia para dar lo que son los otros hexágonos del panal, y luego de esto hice la otra secuencia para que quedaran en 3D. Después de esto lo que hice fue crear una variable que es la que se va a encargar de darle el movimiento a las abejas.
Entonces en este caso la nombré T, que sería esta. Y pues ya mi compañero Miguel va a proceder a indicarles cómo fue el proceso de la creación de las abejas y las órbitas en las cuales están ellas girando. Hola, muy buenas, yo soy Miguel Ángel Arcila García y como lo explicó anteriormente mi compañero Brian, yo voy a explicar la parte final del punto número 3 del panal y las abejas, específicamente el cómo creamos las abejas. Bueno, hay de aclarar que las abejas se construyeron como un conjunto de esferas que siguen el movimiento de P1, P2 y P3, como lo podemos ver acá. Luego, inicialmente, empecé a crear el tórax o el cuerpo central de la esfera que se encuentra en el centro de la abejita. Esta misma está por el lado de acá. Luego del tórax, procedí a la creación de la cabeza, que es la siguiente esfera que está en amarillo, que está creada en la parte de adelante, que se mueve en 0,18 hacia el eje X y tiene un radio de 0,16. Luego de la cabeza procedí a crear el abdomen de la abeja, que está un poco más hacia atrás, y este se desplaza al lado opuesto al de la cabeza con un radio de 0,20. Luego obviamente no sería una abeja si no tenemos las alas de la abeja, como las pueden ver ahí, también están. Y estas las creé dos esferas, una en Y positivo y la otra en Y negativo, para que se encontraran en posiciones opuestas, con un radio de 0,1. Ahora, eso fue la creación de la primera abejita que vimos acá. Para crear más abejas se deben crear fases distintas. Como lo había mencionado anteriormente, tenemos P1, P2, P3, P4. Esos referenciales son esferas de cada abeja y cada uno se mueve en la misma circunferencia, pero empezando en posiciones diferentes. Después se repite el mismo comando para crear la imagen de la abeja en sí, que es el del tórax, el de la cabeza, el del abdomen, el de las alas, usando P2, P3 para identificar cada abejita. En conclusión, construí primero un panal tridimensional. Construimos un panal tridimensional repitiendo unos prismas hexagonales mediante vectores y secuencias, pero luego definimos puntos móviles, que son las abejas, en circunferencias que sirvieron de guías. Cada abejita está formada por unas esferas pequeñas que representan sus partes principales, como fue la cabeza, el tórax, el abdomen, las alas, y ya para acabar, animar el deslizador. Las abejas, como podemos ver acá, vuelan alrededor del panal de una manera continua. Este proyecto a todo el equipo nos permitió entender el cómo utilizar las coordenadas correctamente, los vectores, las traslaciones y las secuencias en GeoGebra para representar un fenómeno que puede ocurrir de una forma muy real, visual y dinámica.